Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. La gallarda figura en ese brioso corcel. Después de un exquisito banquete, en aquel palacete, ni grande ni pequeño, como el banquete, ni grande ni breve, sustancial diría el amigo del comensal. Finalmente, habiendo degustado una grata compañía, vigoroso, al compás del viento entre los árboles, sobre su corcel, el atlético, el fuerte, el valiente jinete. Este jinete tiene algo particular. Sabe evitar las complicaciones, y cuando éstas aparecen, como si sacara su espada y al frente. Confesiones y confusiones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Muy amables, muchas gracias por recibirnos hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. En esta emisión sabatina de Confesiones y Confusiones, es una maravilla el poder platicar temas de relevancia en relación a la salud. En esta ocasión es un tema que para algunos se le llaman misión imposible, cuando en realidad es al contrario, la misión posible. Desde que se nace hasta que se muere uno transita pensando en que toda misión es posible. Y cuando dicen que es imposible es que ya empezaron a perder. El tema de hoy es muy interesante porque aborda una de las problemáticas más increíbles que se puedan imaginar, con una serie de aristas donde en cualquier punto uno se puede picar, desangrar y morirse. El tema de hoy, la obesidad. El programa tiene la producción a cargo del doctor Lindorfo Cárdenas García, a quien le enviamos un cordial saludo en los controles técnicos. Crescencio Suárez Blancas, me da gusto saludarte. Igualmente a nuestro buen amigo Jesús Luis Montaño, todo un equipo de trabajo, y nosotros desde la Dirección General de los Servicios Médicos hacemos acto de presencia. Y estamos en esta mesa con la distinguida presencia de dos buenos amigos quienes se han dedicado a la profesión médica, especialistas ambos. Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con la especialidad en pediatría, con este gusto de podernos saludar en estos micrófonos. Así es. Y el doctor José Luis Gómez Rosales, con la especialidad en medicina familiar, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Carballido, es un placer nuevamente estar con usted. Al contrario, pues en realidad siempre es un placer poderlos saludar y pues además, ¿por qué no decirlo? Me cuadro, el doctor José Luis Gómez Rosales es el jefe de atención médica de la Dirección General de los Servicios Médicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me cuadro porque es mi jefe y pues aquí felizmente como buenos amigos. Muchas gracias. A todo el público, tomen, ¿qué puedo invitarles? Claro que se les puede invitar para un tema de obesidad, lo que esto representa. Y está con nosotros el licenciado Alfredo Pineda Sánchez con todo su equipo de trabajo. Realmente nunca viene con las manos vacías, siempre trae una serie de dictamentos para enriquecer cada temática de cada sábado a las 5 de la tarde, lo que es Confesiones y Confusiones. Soy Guillermo Carballido, aquí presentes. La obesidad es un tema, yo decía una palabra, misión imposible. Para muchos
gran equívoco, primer error, primer mito, primer tropiezo de la gente cuando piensan que es una misión imposible. Pero estoy hablando del tema de la obesidad. Mis queridos compañeros, ¿qué es la obesidad? Parece una pregunta muy sencilla de ver, ni siquiera de platicarlo, pero sin embargo es importante poder señalar qué es la obesidad. Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo. Buenas tardes. Antes que nada quiero saludar a la comunidad politécnica hermana de nosotros. Bravo. Y donde actualmente laboro. Bravísimo. Sí, a mis compañeros maestros, a mis queridos alumnos y a todas las gentes que nos apoyen. Bueno, vamos a hablar de lo que es la obesidad. Vamos a tratar de que nuestros comentarios sean accesibles, ¿verdad? Y el primer concepto que debemos de tener sobre lo que es la obesidad es que es una enfermedad y es una enfermedad crónica. Perdón, ¿dijiste enfermedad? Es una enfermedad. No es una condición natural, normal, bonita, adaptable al cuadro, en la pantalla, en las fotos, para que salgan felizmente bien. ¿Dijiste enfermedad, la obesidad? Así es. Uh-huh. Hay de gorditos a gorditos Uh-huh. y de gorditas a gorditas. Pero la obesidad debemos nosotros de considerarla como una enfermedad crónica que tiene muchas causas, muchas posibles causas. Entre ellas hay factores hereditarios, hay factores sociales, de conducta, psicológicos, etc. En términos generales se define a la obesidad como el exceso de grasa en relación con el peso. Uh-huh. Uh-huh. Exceso de grasa en relación con el peso. Uh-huh. Así es. Existen muchas maneras de hacer el diagnóstico. Sin embargo, nosotros los médicos ya viejitos siempre tendemos a hacer nuestros diagnósticos en bases clínicas. Existen muchos datos de laboratorio y de gabinete, muchos estudios que también nos ayudan a hacer el diagnóstico. Pero lo más sencillo es que el médico mida y pese a sus pacientes, les mida sus panículos adiposos y les mida algunos perímetros. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Hoy panículo adiposo, a ver, al ratito a ver si entendemos qué es eso. El panículo adiposo son los lugares donde se concentra la grasa, ¿sí? Y tenemos muchos lugares donde se concentra la grasa. Hay que recordar que la grasa no es más que energía que nuestro organismo guarda para cuando nos haga falta. Uh-huh. Bien, desde el punto de vista clínico, entonces es muy sencillo hacer el diagnóstico, ¿verdad? Simplemente pesando y midiendo a nuestros pacientes. Sin embargo, actualmente la ciencia tiene muchos otros recursos que nos ayudan a hacer más exacto este diagnóstico, aunque en la práctica normal usamos nosotros los datos clínicos. Pero vayan algunos datos para que sepamos con qué otros recursos podemos contar. Se puede hacer una tomografía computada, resonancia magnética, estudios con actividad de neutrones, densitometría, recuento de isótopos como el potasio 40, estudios de conductividad, ultrasonido, agua corporal total, gas soluble en agua, impedancia bioeléctrica, en fin, como pueden ustedes ver, existen muchos recursos para hacer un diagnóstico en muchas ocasiones muy exacto, pero la mayoría de ellos o no son muy prácticos o son muy caros. Y entonces nos seguimos quedando con los datos clínicos. Realmente iba contando cada uno de esos elementos clínicos y de gabinete y de laboratorio que estaba señalando el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo y perdí la cuenta de cuántos eran. Yo creo que si me pongo a contabilizar el número de costo de cada uno de ellos, me echas la mano, me dijiste que eran 10. Gracias. 10 los que señalaste ahí. Ahora si multiplicamos por dinero cada uno lo que eso involucra, eso no es nada de todo lo que podemos multiplicar en tantas millones de personas en este planeta. El tema de la obesidad, Alfredo Pineda Sánchez. Híjole, doctor, pues estamos escuchando aquí datos que como siempre impresionan y sobre todo listas y listas de posibles formas de identificar.
Pero entonces estamos descubriendo que es algo, podríamos decir, de nuestro siglo, del siglo XXI, lo que es el problema de la obesidad, o se ha venido... Bueno, ahorita se está marcando como una epidemia del siglo XXI. Si nosotros calculamos el número de obesos que hay en el mundo, más o menos son 1,000 obesos, 1,000 millones de obesos en el mundo, ¿sí? Pero la obesidad, eso es lo importante, es que en la obesidad hay 2.6 millones de personas que mueren por esta causa, sin agregarle las causas que son complicaciones aparentemente de la obesidad, diabetes, problemas de cardiorrespiratorios, problemas renales. O sea, va a afectar, eso va a aumentar el número de muertos. Entonces, actualmente la obesidad es considerada como una epidemia del siglo XXI. Haciendo o resaltando lo que dijo el doctor Arriaga, que dijo que es multifactorial, pero es más fácil hacer el diagnóstico. El diagnóstico clínico lo hace cualquier persona se da cuenta de que hay obesidad. ¿Y qué es esta de la obesidad? Va a ser un desequilibrio entre las calorías ingeridas y la actividad física o las calorías gastadas. Si aumenta, como actualmente en esta sociedad, el aumento de alimentos ricos en calorías desequilibra esa balanza, y al desequilibrar esa balanza se da la obesidad. O al revés, podemos estar ingiriendo las mismas calorías pero haciendo menos actividad física, que es lo que pasa con los adolescentes, que están haciendo mucha actividad física, pero después dejan de hacer la actividad física, dejan de jugar deportes o alguna situación especial de actividad física que ellos hacen, se casan, adquieren su trabajo, se vuelven más sedentarios, pero siguen comiendo aparentemente lo mismo, pero dejan de hacer actividad física, y eso también va a desequilibrar la balanza y va a haber obesidad. Entonces, sí es una epidemia del siglo XXI. Si no la controlamos, si no la tratamos, a lo mejor sí va a tener muchos problemas. No es una misión imposible, sino es una misión que hay que tratarla en forma integral, desde el gobierno hasta la gente común y corriente tiene que intervenir en la obesidad. El ser humano tiene que ir evolucionando al compás de cómo desarrolla la telencefalización y la comunicación entre los individuos. Es increíble porque señala el doctor José Luis Gómez Rosales que es una epidemia del siglo XXI, cuando en realidad los gorditos existen desde hace siglos y siglos y siglos. Sin embargo, en este siglo XXI ya es distinto considerar tanto el tabaco como la obesidad. Antes la obesidad, lo verán en las películas, eran seleccionadas las artistas porque se veían hermosas, hermosamente gorditas, y aquel galán con su cigarro a un lado. Hoy en día estos dos conceptos ya son anacrónicos, el considerarlos como algo normal, y ya es una epidemia del siglo XXI, la obesidad, y que le damos atención. Por eso hay confesiones y confusiones. Los invitamos a que no dejen de comunicarse 5536-8989. Nos viertan las frustraciones, nos viertan sus deseos, viertan la aspiración a poder ser mejores en esta vida, porque la salud nos acompaña. En Confesiones y Confusiones, el teléfono les espera al 5536-8989. Mientras llegan al teléfono, una pausa y regresamos. Se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros, kilogramos sobre metro cuadrado. La OMS nos dice que un índice de masa igual o superior a 25 determina sobrepeso, y un índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. La OMS en el 2008 reportó que 1.500 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso,
De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas en el mundo. Se han producido un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal, azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria, de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. Consecuencias comunes. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, trastornos del aparato locomotor, diabetes, cánceres. El riesgo de contraer esas enfermedades no transmisibles crece con el aumento de índice de masa corporal. ¿Cómo puede prevenirse el sobrepeso y la obesidad? En el plano individual, las personas pueden limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de azúcares, realizar una actividad física periódica, lograr un equilibrio energético y un peso normal. La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de una alimentación saludable, reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados, asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos. Poner en práctica una comercialización responsable, asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una actividad física periódica en el lugar de trabajo. La OMS ha establecido el Plan de Acción 2008-2013 de la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no transmisibles, el cual se basa en el régimen alimentario, actividad física y salud, y proporciona una hoja de ruta para establecer y fortalecer iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Licenciada en Enfermería, Stephanie Pamela González Quintero, y licenciada en Enfermería, Lorena de la Rosa Regalado. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesionesyconfusiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Dentro de los padecimientos, pues hay unos que son evidentemente notorios. Me falta el aire, estoy infecto de los pulmones, tengo diarrea, tengo una infección seguramente gastrointestinal. La gente solamente se preocupa cuando se percata del malestar. Hay algunos padecimientos que están presentes y nos acostumbramos a verlos como sanos. Hablar de obesidad es faltarle el respeto a mucha gente, pero en realidad el principal problema de la obesidad es la actitud, tener conciencia de enfermedad. ¿Es diabético? Pues sí, ahí la llevo. ¿Eres obeso? Ahí la llevo. ¿Eres enfermo de tabaquismo? Ahí la llevo. Y ahí la llevan y pues sí, efectivamente la llevan, pero al panteón. Confesiones y confusiones. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema tan interesante que es la obesidad y el sobrepeso, que como haciéndole juego a la palabra nos está sobrepasando también, por lo visto, ya que el doctor José Luis Rosales nos informaba que esto ya se considera una pandemia, lo cual es abrumador realmente. Pero ¿cuál es este panorama real a nivel epidemiológico dentro de la obesidad? Bueno, se calcula que actualmente hay 1,000 millones de adultos que tienen sobrepeso y alrededor de más de 300 millones son obesos. Si nosotros no actuáramos, hiciéramos una estrategia, en el término de 3 a 4 años serían 1,500 millones de sobrepeso, o sea que aumentaríamos un 50% el de las personas con sobrepeso. Pero tendríamos que poner también especial atención a los niños. Supuestamente en el mundo hay 42 millones
de menores de 5 años con sobrepeso. ¿Qué significa esto? Que los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos. Y estos adultos obesos van a presentar prematuramente diabetes, problemas cardíacos, problemas de tumores a temprana edad. Entonces, por eso es urgente hacer una estrategia para tratar de controlar este padecimiento. Pero como bien lo marca, hablando de niños menores de 5 años, cuando, como decía el doctor Carballido, hace unas décadas era una imagen saludable la del niño gordito que apenas si se podía sostener, pero ya así es. Estaba cachetón. Inclusive, no sé si ustedes recuerden que había un niño de una leche que lo presentaban y estaba un niño gordito rollizo, y eso representaba la salud. Igual en los adultos, la gente que tenía un abdomen voluminoso decían que era la curva de la felicidad. Pero yo pienso que ahora ya no es la curva de la felicidad, va a ser la curva de la desgracia, si no actuamos en consecuencia de este padecimiento. Estamos hablando del panorama epidemiológico, mundial. Y en México, ¿cómo nos encontramos, doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo? Bueno, para que tengamos una idea un poquito más así, no hablar de tantos millones de gentes en el mundo, aquí en nuestro país se considera que tienen sobrepeso prácticamente el 40% de los hombres y mujeres. Uh-huh. Y que tienen obesidad el 31.7%. Estos dos datos nos llevan a un dato que nos dice que el 70% de la población adulta tiene una masa corporal inadecuada, o sea, están en sobrepeso u obesidad. Ahorita vamos a saber qué es lo que es el sobrepeso y qué es la obesidad. Hay unas definiciones muy exactas. Otro dato que yo creo que nos ayuda mucho es saber que México tiene el segundo lugar a nivel mundial en la prevalencia de obesidad. El primer lugar lo tiene nuestro vecino de aquí del norte, los Estados Unidos. Otro dato que a lo mejor nos ayuda mucho es cuánto consumimos de azúcar cada mexicano al año. Al año consumimos un promedio de 48 kilogramos por cabeza. A nivel mundial, el consumo de azúcar es de 21 kilogramos por persona. Entonces nosotros estamos consumiendo más del doble de lo que se consume a nivel mundial en todos los países, pues. Uh-huh. Entonces yo creo que esos son datos que nos orientan mucho y nos revelan que nuestros hábitos alimenticios, pues aparte de la modernidad, pues son muy, muy malos, ¿verdad? Porque estamos consumiendo una gran cantidad de calorías que finalmente se van a depositar en el tejido graso y nos van a dar como resultado sobrepeso u obesidad. Que yo quisiera que ahorita habláramos un poquito sobre lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. No dejen de comunicarse al 55 36 8989. Estamos gustosos de poderles recibir sus llamados. Ya están empezando a llegar con muchísimo gusto. ¿En qué consiste la estrategia mundial para control del sobrepeso y la obesidad? Bueno, en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud elabora una estrategia sobre régimen alimentario y actividad en salud, viendo estos datos del que les acabamos de mencionar. ¿Qué es esa estrategia? La estrategia mundial tiene 4 objetivos principales: reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas como son obesidad, diabetes, hipertensión. El otro objetivo sería incrementar los conocimientos de la gente acerca de la influencia de la dieta y de la actividad física y los beneficios positivos que da este tipo de intervenciones. También establece, fortalecer y aplicar políticas y planes de acciones mundiales. Esto cuando hablan de acciones mundiales nos está diciendo que la obesidad no es un problema individual, no es de una persona, sino que deben intervenir todos los organismos gubernamentales, los organismos
privados y la misma gente en tratar de solventar este problema. Si no se hace una estrategia multidisciplinaria, no se va a poder atacar este problema porque es multifactorial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico. Y el otro punto que da en esta estrategia mundial es seguir o impulsar las investigaciones o avances científicos que se estén dando en la obesidad. En México a lo mejor los gobernantes han dado algunas iniciativas, unas iniciativas como decir que los niños tienen que limitar a ingerir agua potable, jugos de frutas naturales en horarios escolares y leche descremada, prohibiendo los refrescos, los jugos envasados con azúcares añadidos, el yogur líquido y la leche entera, también prohibidos los famosos light y aquellos con edulcorantes. Esta norma persigue que los niños no consuman un alimento con una producción energética superior a 450 calorías, es decir, traducido por cada 100 gramos, es decir, reducir de 500 calorías a 200 calorías durante el día que ingieran los niños en el horario escolar. Esto es una medida que si se aplicara daría muchos beneficios. Desgraciadamente hay ciertas situaciones políticas, ciertas situaciones de índice económico que no han permitido o no se ha establecido como está escrito la norma, ¿sí? Hay intereses comerciales en esto, pero pues es muy fácil echarle la culpa al vecino, al político, y cuando uno realmente es el principal y primer responsable, Alfredo. Sobre todo porque, como lo marcas, si son los productos o la industria en algún momento el que está ayudando o promoviendo este consumo, pues simplemente se deja de consumir esos productos, ¿no? Sería lo más sencillo. Pero es obvio que es todo toda una mercadotecnia lo que conlleva a esta parte. Pero ¿cómo se puede contrarrestar toda esta parte que nos está envolviendo estos anuncios, el consume, el come de más, el satisfácete, etcétera? ¿Cómo se puede contrarrestar esta parte? Mira, antes que esto yo quisiera hacer mi carta a los Santos Reyes, ¿sí? Ay, no. A ver si me lo cumplen. Como les decía yo, tiene que ser una estrategia multidisciplinaria en que entran todas las partes del gobierno, las ONG, todas las instituciones que están viendo este problema. Por ejemplo, el principal problema es educación a la población para lograr una alimentación sana y activación física y enseñarles sus beneficios. Planear un transporte masivo que reduzca el tiempo de traslado de mejor calidad para disminuir el uso del automóvil. Dar apoyo a las personas que se transporten en bicicleta, que lo puede llevar en el metro, en el autobús, etcétera. Todos los transportes colectivos deberían tener acceso a la bicicleta. ¿Para qué? Para que la gente deje usar el transporte del automóvil y se active físicamente. Que los alimentos de alto contenido en grasas saturadas o alto contenido en azúcares refinados sean eliminados o modificados este tipo de sustancias. Que la sal sea cambiada en los saleros de los restaurantes por sal potásica. Sal potásica. Que en la escuela sea obligatorio 30 minutos de ejercicio y que en el recreo estimulen juegos de actividades físicas y no les prohíban correr, porque hay algunas escuelas que a los niños en el famoso recreo no los dejan moverse, tienen que estar quietecitos. Entonces la escuela también tendría que incrementar ese tipo de actividades. Otra cosa que puede hacer la escuela es reactivar las competencias deportivas como obligatorias, los torneos intraescolares que se hacían y los extraescolares que se hacían, que jugábamos con las secundarias, con los del sector. Propiciando la competencia. Exactamente, que se hicieran deportes intra y extraescolares, ¿sí? La otra, que en toda colonia o barrio sea obligatorio que exista un parque con área para caminar, con aparatos para hacer ejercicios orientados para niños, para jóvenes y para adultos, porque a veces nada más hay juegos para niños, pero no hay para adultos, o hay para adultos y no hay para los niños, o no hay canchas de básquetbol o de fútbol para los jóvenes, ¿sí? Entonces, que fuera una planeación o una obligatoriedad de que hubiera este tipo de parques o instalaciones.
Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones con el tema de la obesidad. Vamos a hacer una pausa, han llegado llamadas telefónicas. La señora Clara Núñez de Catepec, del Estado de México, muchas gracias por haberse comunicado al 5536-8989. Igualmente a Miguel Osorio, de la Colonia Juan Escutia, muchísimas gracias por su llamado. Regresando a la pausa, abordaremos estas llamadas telefónicas que nos han llegado aquí. Estamos tratando de hacer conciencia de lo que es un padecimiento que se llama obesidad. No es una condición natural del ser humano, es una patología, una enfermedad progresiva y mortal. Una pausa y regresamos. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que se manifiesta por niveles de glucosa en sangre por encima de los límites normales. Esta se clasifica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la cual representa más del 90%, diabetes gestacional, la diabetes inducida por fármacos y otras enfermedades. Actualmente, más de 285 millones de personas en el mundo padecen diabetes y se espera que para el 2030 alcance cifras hasta de 438 millones. La población en México de personas con diabetes mellitus fluctúa entre 6.5 y 10 millones, con una prevalencia nacional de 11%. 13 de cada 100 muertes en México son provocadas por complicaciones de la diabetes, siendo esta la primera causa de mortalidad a nivel nacional. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas, cuya misión es facilitar el paso de los azúcares de la sangre a las células. La causa de la diabetes es una anormalidad en la producción o en el funcionamiento de la insulina por el páncreas, en específico por las células beta. Los síntomas clásicos de la diabetes son poliuria, la cual es necesidad constante de orinar, polifagia, aumento en el apetito, polidipsia, aumento en la ingesta del agua, pérdida de peso, visión borrosa, entre otras. Actualmente, los criterios para el diagnóstico de diabetes son una glucosa en sangre mayor de 200 al azar, una glucosa en sangre en ayunas mayor o igual a 126 en 2 tomas en distintos días, una glucosa en sangre a las 2 horas de realizar el test de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200. La diabetes mellitus tipo 2 se puede prevenir en muchos casos y en otros muchos diagnosticar en fases tempranas para evitar todas las complicaciones dramáticas que esta provoca, las cuales son retinopatía diabética y ceguera, insuficiencia renal crónica, con sometimiento de los pacientes a diálisis o hemodiálisis de por vida, hipertensión arterial sistémica, elevación de triglicéridos y colesterol, con daño permanente de la circulación de todo el cuerpo, lo que provocará enfermedades cardíacas, lesión en todos los nervios del organismo, lo que junto con los daños a la circulación provocaría la amputación de las extremidades. El tratamiento tiene 5 pilares. La dieta alimenticia, la cual sea equilibrada y sana, siempre bajo supervisión médica, ejercicio físico, la terapia farmacológica, que va desde un hipoglucemiante oral hasta insulinas, el autocontrol analítico en el domicilio y la educación en los pacientes diabéticos. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. Confesiones y confusiones. En un momento, continuamos. Bueno, pero ¿por qué? Si estamos hablando de obesidad, tenemos que hablar de diabetes, sería una pregunta. Es increíble la relación tan estrecha que hay entre la obesidad y la diabetes. Tan solo la obesidad, si tiene antecedentes diabéticos, cuidado. Y si está incrementando de peso, ¡adelante! Es que va a entrar la diabetes a ese gordito. Además, ni siquiera hay que esperar a que uno diga ya es diabético. Ya desde antemano hay una saturación
una congestión impresionante del tránsito en todo el cuerpo. Hay un desgaste de insulina por todos lados, hay una resistencia periférica donde lo que se come ya no se aprovecha, y entonces eso es un deterioro. ¿Han visto la bola de nieve? Una bola de nieve que comienza con una bolita y baja la cuesta, y va cada vez más grande y más grande y más grande, y así está nuestro cuerpo envolviéndose en una gran problemática de muchísimas enfermedades. Dijimos diabetes, la lista es muy larga, pero esto es Confesiones y Confusiones. No dejen de comunicarse al 5536-8989. Estamos aquí de vuelta con ustedes, agradeciendo sus llamadas al 5536-8989 con este tema tan interesante del día de hoy, obesidad y sobrepeso. Y bueno, estamos aprovechando que nos acompaña el doctor José Luis Gómez Rosales y el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo. Uh-huh. Y bueno, nos quedábamos un poco antes de irnos a este corte con algunas llamadas, pero antes vamos a ir aclarando bien qué es esto de la obesidad. ¿Cómo la medimos, doctor? Bueno, Juan Francisco la manera moderna en la cual se mide la obesidad y el sobrepeso, que son dos escaloncitos de no es nada más subiéndome la báscula patología, ya. Algo parecido. O sea, teniendo el peso, se pesa a la persona de la manera más exacta posible, o sea, con la menor cantidad de ropa posible, y se mide su talla, o sea, su estatura. La estatura se multiplica al cuadrado y el resultado de esto se divide entre el peso. Y eso se llama índice de masa corporal. Mido 1.60, lo multiplico por 1.60. Exactamente. Y luego el peso le divido entre este resultado. Y eso es el índice de masa corporal. Y eso es el índice de masa corporal. Uh-huh. Y eso nos va a decir si una persona tiene un peso adecuado o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Se considera que una persona tiene su peso normal cuando su índice de masa corporal se encuentra entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro, así se debe de interpretar, kilogramos por metro de superficie corporal. Se considera que una persona tiene sobrepeso cuando tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, que tiene obesidad clase 1 cuando tiene un índice de masa corporal entre 30 y 34.9. Obesidad de clase 2 cuando tiene su índice de masa corporal entre 35 y 39.9. Y obesidad clase 3 severa o mórbida cuando el índice de masa corporal es de 40 o mayor. También se considera que una persona puede tener una obesidad mórbida cuando su índice de masa corporal es de 35 o más y tiene la presencia de una enfermedad como hiperlipidemia, hipertensión, diabetes, etcétera. O sea que aparte de ser gordito, trae otras enfermedades ahí colaterales. Exactamente. Y ya nos hace enfermedad mórbida, a pesar de que no ha llegado a los 40, como decía, de índice de masa corporal. Llamadas telefónicas 5536-8989. La señora Clara Núñez de Catepec, México, pregunta: ¿cómo bajar 20 kilos que están sobrando usando una dieta regularizada? Mi médico familiar me indica una tabla de alimentos, pero la verdad, miren, no me dan resultado. ¿Qué voy a hacer? La señora Clara pregunta. Miguel Osorio de la colonia Juan Escutia, muchas gracias por comunicarse. Señala, ¿por qué algunos nutriólogos no recomiendan comer fruta de noche, en las noches? Y una llamada telefónica de Rodrigo García de Iztapalapa, muchísimas gracias. ¿No sería mejor crear un plan o régimen alimenticio? Porque mucha gente cree en remedios, milagro para bajar de peso. ¿No sería acaso mejor un régimen que pudiera generar esto? Y más llamadas telefónicas que están llegando, por supuesto. Muchísimas gracias. Quienes lo hacen a 5536-8989. La señora Reyes de Iztapalapa. ¿Por qué algunas personas consumen refrescos light, a sabiendas de que el bajo consumo de calorías es casi igual? Juan Tobar de Aragón. El Instituto Politécnico Nacional inventó una gelatina para bajar de peso. ¿Sí funciona o no funciona?
Julián Cerón de Tláhuac, Distrito Federal, el ciclo escolar pasado, el gobierno propuso erradicar todos los alimentos chatarra en las escuelas y no se cumplió por intereses de las empresas alimenticias internacionales y nacionales. Yo le agregaría también, hay mucho interés comercial, por eso es que estamos aquí tratando de generar conciencia de enfermedad. Doctores, doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, doctor José Luis Gómez Rosales. Bueno, trataremos de dar respuesta a las preguntas. En primera, no hay productos milagros, no hay lo que busca la gente, la varita mágica, cómo bajar de peso. Es una vil mentira para acabarla. No existen los tenis para bajar de peso, no existen las vendas de yeso para bajar de peso, no existen los médicos, hemos inventado pastillas hormonales para bajar de peso, para quitarles el hambre, para que no se absorban las grasas, hacerles cirugía para bajar de peso. Todo eso ha fallado. ¿Y ha fallado por qué? Porque no hemos cambiado las costumbres y los hábitos alimenticios. Tenemos malos hábitos alimenticios como no desayunar, hacer una sola comida al día, tener lapsos de ayuno de más de 6 horas, hacen que nuestro organismo se convierta en un organismo ahorrador. Lo recomendable para bajar de peso, como decía la señorita Clara, es hacer 5 comidas al día, cuando menos. Es un desayuno fuerte, como si fuera una comida, empezando por la fruta, verduras y alguno de proteína, que puede ser pollo, queso, huevo, lo que guste. Después un almuerzo, que puede ser frutas, verduras. La comida, una comida que empezando por el plato de frutas, después el plato de verduras, el guisado, y continuar, y esto acompañarlo con agua simple, ¿sí? Después una merienda y una cena, o sea que no haya espacios de más de 6 horas. Con lo que decían, comer fruta en la noche, es recomendable comer fruta en la noche, ¿sí? No hay ningún problema para que deje de comer fruta. Lo que tiene que tener cuidado en los tipos de alimentación que tiene. Más adelante vamos a hablar de los beneficios de la fruta. Entonces, lo que recomendamos nosotros es 5 comidas al día y no tener más ayunos de 6 horas. Para bajar de peso, no vamos a bajar 10, 15 kilos en 2 meses, sino pedimos nosotros con este tipo de alimentación, es bajar 500 gramos cada semana, o sea 2 kilos por mes, y eso es lo recomendable, más causaría algún problema. Hay gente que baja 1,5 kilos con este cambio de régimen alimenticio, ¿sí? No es recomendable hacer una dieta, porque cuando vuelven a sus hábitos alimenticios normales, vuelven a subir de peso, sino que adquieren este hábito, esta costumbre de alimentarse en esa forma. Si comen 5 o 6 veces, no hay ningún problema. Lo recomendable es, por ejemplo, entre los espacios, que pueden tomar cacahuates, almendras, que les pueden dar ácidos de omega 3 para reducir las grasas. Los charritos, los chicharrones, las harinas. Las cambiaríamos por zanahorias, almendras o cacahuates. Más sano de ese modo. Mucho más sano. Yo quiero señalar, señora Clara Núñez, usted señala como si tengo una dieta, pero déjeme decirle, señora Clara Núñez, que usted menciona una dieta, pero en ningún momento escuché la palabra ejercicio. De verdad es tan frecuente en la consulta que me dicen, mire, yo hasta dejo de comer y no bajo de peso. ¿Y qué tanto ejercicio hace? Ahí nos atoramos. De verdad, es que soy muy activa. No, una cosa es hacer lo que uno hace, así haga mucho, y aparte destinar para hacer ejercicio. No que se ponga a hacer deportes para las próximas olimpiadas que ya se vienen encima. No, simplemente hacer ejercicio, media hora diario. Así que no es hablar de dieta nada más en este mundo. También me gustaría, antes de hablar de actividad física, sobre el consumo de frutas. Se supone que las frutas y verduras son componentes esenciales en una dieta saludable. Un consumo suficiente de frutas y verduras podría prevenir hasta 1.7 millones de vidas de cada año. La ingesta suficiente de frutas y verduras es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad y escala mundial. O sea que si nosotros no ingerimos fruta suficiente, podemos caer en problemas de tipo de cáncer gastrointestinales, cardiopatías isquémicas, accidentes vasculares cerebrales. Se ha calculado que en los países subdesarrollados ingieren más o menos 100 gramos de frutas al día, y los países de Europa Occidental ingieren 450 gramos. La ración
real o ideal de ingesta de frutas son 400 gramos al día para evitar este tipo de problemas. De fruta, 400 gramos al día. De la que quieran. Ah, sí. Hasta la que dicen que el plátano tiene mucho azúcar, que el mamey tiene mucho azúcar. Que si las verdes, que si las rojas. Que las ciruelas, que las uvas, cualquier fruta es mucho mejor que comer azúcar refinada. Hay una frase muy famosa y yo se las recomiendo, anótenle. Una manzana al día aleja al doctor de la casa. Y yo como manzana diario. Pues ya no me conocen en mi casa, pero bueno. No, pero sí es de verdad, una manzana diario es un beneficio a la salud increíble. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones. Una pausa, una reflexión y regresamos. Confesiones y Confusiones. A ver, esta pregunta de Juan Tobar. ¿El Instituto Politécnico inventó una gelatina para bajar de peso? ¿Sí funciona o no funciona? Es lo mismo que los productos milagro, ¿no? No va a funcionar mientras no cambiemos nuestros hábitos alimenticios. Es mejor tener una alimentación sana que estar buscando un producto milagro. Ahora hay otras personas que pues, me da un like, por favor, ese refresco, pero que sea light. ¿Qué situación hay con esta situación? Hay dulces y pasteles light, toda la situación. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente sigue teniendo el gusto por el sabor dulce. Y lo que si nosotros intentamos es quitarles el gusto por el sabor dulce. O sea, los productos light efectivamente no tienen calorías, pero tienen el sabor dulce. ¿Qué va a hacer esto? Hacer que el organismo piense que está llegando azúcar, hacer una salida de insulina por azúcar, se va a sentir mal, se va a sentir tembloroso porque no está recibiendo el aporte calórico que lo da un refresco que contiene azúcar. Entonces a lo mejor se puede sentir mal. Entonces no nos engañamos. Realmente llevamos una dieta sana, pero yo creo que la dieta no es suficiente. ¿Qué más requerimos, doctores? Doctor José Luis Gómez Rosales, doctor Juan Francisco Riega Naranjo. Pues por supuesto que la otra parte fundamental en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad es la práctica de ejercicio. Movimiento es salud. El hombre en sus albores, hace 1 millón de años o entre 1 y 2 millones de años, que nos bajamos de los árboles allá por el cuerno de África y empezamos a andar en 2 patas, pues siempre había hecho ejercicio, ¿verdad? La dieta, por cierto, hay una dieta que se llama la dieta paleolítica. Era a base de frutas, de frutas secas, de frutas de temporada, y mucha verdura, y el hombre hacía ejercicio, y en esa época se supone que no había tanta obesidad como lo ha venido dando la modernidad. La misma modernidad, al facilitarnos la vida, al inventarse medios de transporte, al trabajar nosotros en oficinas y todo eso, hemos ido perdiendo esa costumbre de hacer ejercicio de manera natural. Entonces ahora tenemos que retomarlo, ¿verdad? El tratamiento de este tipo de problemas implica siempre el que la gente también se acostumbre a tener un ejercicio, en un principio debe de ser un ejercicio leve e irlo incrementando y tratar de que este ejercicio entre leve y moderado se haga por lo menos 5 días a la semana y cuando sea posible los 7 días, aclarando, como dijo el doctor hace un momento, no nos vamos a preparar para las Olimpiadas, simple y sencillamente tenemos que trabajar a nuestro organismo, a nuestras articulaciones, a nuestros músculos, a nuestro sistema cardiovascular.
que nos cansemos algo, ¿no? O sea, no es salir a la ciudad o salir a los árboles y caminar como turista, no, es caminar en forma, 80 pasos por minuto, que nos agitemos, no es andar como turistas viendo la ciudad. Es que así ya no puedo platicar, doctor. Bueno, pues entonces porque le falta el aire. Qué bueno, si ya no puede platicar porque le falta el aire. O platico o camino de más, pues mejor, ya que salió, que valga la pena. Y mira, ya cuando acabemos de caminar, te invito... ¿Qué le invito, Ya iba a decir, le invito un pastelito, pero creo que hubiera sido lo peor. No, te invito un vaso de agua muy bueno para hidratar la pérdida que hemos llegado a tener. Y mira qué maravilloso combinación, doctor José Luis. Bueno, Gómez tenemos Rosales. que tener idea de lo que es el ejercicio, ¿no? Yo le llamaría más que ejercicio, necesitamos la activación física. Los jóvenes de 5 a 17 años deberían hacer 60 minutos diarios de actividad física de intensa a moderada. O sea, como decía el doctor Arrega, a todos los días. ¿Qué va a hacer eso? Desarrollar un aparato locomotor, desarrollar un sistema cardiovascular, aprender a controlar el sistema neuromuscular y mantener un peso corporal saludable. ¿Qué vamos a hacer con los adultos de 18 a 64 años? No les vamos a pedir los 60 minutos, les vamos a pedir que hagan 150 minutos a la semana. Pueden empezar con 10 minutos haciendo una actividad moderada, como son paseos a pie o en bicicleta, bailar, caminar. Bailar es un ejercicio, doctor José Luis Gómez Rosales. Ay, qué mucha gente, sobre todo a las mujeres, buena noticia les gusta, me da ¿sí? eso, ¿Qué vamos a hacer con las personas mayores de 64 años? También se tienen que tener actividad física y ellos también tendrían que hacer unos 150 minutos de ejercicio. Pero va a haber gente de 64 a 65 años que no puedan ya moverse. ¿Qué van a hacer ellos entonces? A lo mejor están ya en silla de ruedas o ya no pueden sostenerse. Van a tener que hacer ejercicios musculares de acuerdo a las capacidades físicas que ellos tengan, pero tendrán que seguir manteniendo sus tonos. ¿Qué beneficios nos da esto? Disminución de la hipertensión, disminución de la obesidad, disminución de los índices de glucosa, inclusive los diabéticos pueden dejar de seguirse administrando la insulina o los descirculantes porque empieza a bajar el azúcar. Entonces va a dar muchos beneficios, nos va a evitar los cánceres gástricos de mama. O sea, el ejercicio se va a dar muchos beneficios. Si combinamos una alimentación sana con la activación física de 30 minutos diarios, vamos a tener un estado de vida saludable. Vamos a disminuir todos estos tipos de cánceres. Y eso es lo que pedimos nada más. Una alimentación saludable y una activación física de 30 minutos. Eso combinado nos va a hacer lograr la misión posible del control de la obesidad que decía el doctor Carballedo. 5536-8989, quienes gusten participar con estas inquietudes sobre la obesidad, 5536-8989. Señalabas, doctor José Luis Gómez Rosales, una situación muy interesante, el hecho de caminar, entre otros beneficios a nivel de metabólico, cardiovascular, muscular. Hay un aparato muy interesante con el que muchas veces de ahí parte el que se vuelva obeso o que se mantenga obeso. La salud mental, el estado emocional, el caminar genera una solución, una gran cantidad de problemas impresionantes que uno va viviendo a veces emocionalmente. Y esto da un equilibrio que no es como aquellos que andan con polifagia porque tienen ansiedad. La obesidad, el estar comiendo constantemente, no nada más es cuestión emocional. Hay padecimientos orgánicos, por eso es importante ir al médico. Y al inicio de esta emisión señalábamos que es un tratamiento multidisciplinario. No es nada más una oficina o una puerta o un médico. Son varias disciplinas del conocimiento que en combinación nos permitirán realmente fortalecernos a nosotros mismos y no esperar a que alguien nos agarre la mano. Mira, vente, fíjate que es así, de este modo. No, tiene que nacer de uno mismo para salir adelante. Estamos en Confesiones y Confusiones. No dejen de comunicarse 5536-8989. Una pausa para entrar en las conclusiones.
y Confusiones. Estamos con el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo y el doctor José Luis Gómez Rosales, especialistas, y aquí con nosotros en esta mesa de trabajo de la obesidad, que lo atendemos porque aparte de que es un programa y un problema de una epidemia del siglo XXI y que tiene un problema epidemiológico abismal, impresionante, que se está devorando a cada uno a sí mismo, como si fuéramos caníbales, nos estamos muriendo solitos, esa es la palabra, y nos dejamos morir. Pero por eso abordamos el tema de hoy, para ir generando conciencia, porque a veces lo más importante es que asumamos la responsabilidad que tenemos de una enfermedad y asumamos que hay que atenderlo, y asumamos que atenderlo es ejercitar, es poner en acción aquellas estrategias que abundan. Lo que pensábamos que era misión imposible, no, señores, es una misión real y perfectamente posible, poniéndonos en acción. Estamos con nosotros el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo y el doctor José Luis Gómez Rosales. Antes de despedirnos, compañeros. Bueno, yo como comentario final... Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, muchas gracias. Como comentario final, yo nada más quisiera hacer énfasis en que efectivamente la obesidad es una epidemia que afecta a nivel de la sociedad los costos para el sistema de salud pública, la sustentabilidad del régimen incluso de pensiones, la estabilidad económica y social de la población. Entonces hay que tomarlo como es, ¿no? La obesidad, cuando se complica, es capaz de producir gastos catastróficos. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo. Doctor José Luis Gómez Rosales. Bueno, yo como último comentario sería que quisiéramos un cambio de costumbres, de hábitos. Muchos niños, o todos nosotros estamos acostumbrados a decir, no te levantas hasta que te acabes eso. Y nos acabamos todo lo que nos sirve en un plato. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Hay que comer en el momento que tengo hambre, hacerle caso a nuestro cerebro. Y hay que dejar de comer en cuanto me sienta satisfecho. ¿Qué hacemos? Estamos comiendo tan a prisa que no damos tiempo a que el reflejo de la saciedad llegue al cerebro. Entonces lo recomendable es comer lento para estar satisfecho. Comer lento, ¿sí? Y no acabarnos lo que nos sirvan. ¡Ojo, niños! Qué bueno que les dicen a sus padres, no me voy a acabar la comida. Qué bueno, me da mucho gusto, felicidades. Doctor, ya recordarles nuestro correo electrónico confesiones@unam.mx, ahí con mucho gusto continuamos con ustedes. Y les recordamos que el día de mañana es el debate con los candidatos a la presidencia. Quienes gusten presenciarlo, esto es en la página electrónica en TV UNAM, www.tvunam.unam.mx a las 8 de la noche. Mañana podemos presenciar este debate. Mientras tanto, de aquí a mañana hagamos ejercicio para que valga la pena. En Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, muchísimas gracias. Sin palomitas ver la televisión. Sin palomitas. Alfredo Pineda, soy Guillermo Carballido, muchísimas gracias y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.